Bienvenidos creadores, mi nombre es Juan Manuel Vera y hoy hablaremos sobre perspectiva de dos puntos de fuga. Primero que todo, trazamos una línea del horizonte. Segundo paso, debemos definir los puntos de fuga. Tenemos un punto de fuga izquierdo y ubicaremos un punto de fuga derecho en este lado. Se recomienda en una perspectiva libre los puntos de fuga estén fuera del formato, pero para que de una manera muy didáctica, para que se vea o se aprecie de dónde salen las proyecciones, los ubicaremos dentro de la lámina. Lo segundo es, al igual que la clase pasada, en la elaboración de perspectiva de un punto de fuga, el sólido lo podemos ubicar en diferentes posiciones. Acá la primera línea se va a mantener la proporción real de ese objeto. Si ustedes toman una magnitud real de referencia, pueden manifestarla en su verdadera magnitud. Lo segundo es que ustedes pueden proyectar hacia acá. Se puede hacer con regla y lo puedo hacer a mano alzada. El primero lo voy a hacer con regla para que vean el procedimiento y luego recomiendo ir practicando a mano alzada. Bien. ¿Qué debemos saber en una perspectiva libre? Que esta magnitud real no puede ser igual a la de la profundidad porque se va a ver deformado. Bien, si la dibujara va a parecer que es un rectángulo. Esta distancia es igual a esta. Fíjense acá, igual va a pasar hacia el punto de fuga izquierdo. Entonces, ¿qué debemos saber? Que cuando vemos un objeto, las líneas que van hacia ese punto de fuga se acortan, viendo, observando esa línea mucho más corta que en su dimensión real y daría una proporción bastante natural. Por ende, fíjense, ubicaríamos esa magnitud real con respecto a esta, le daremos su proporción visual de una manera intuitiva en este caso, y esa cara del cuadrado se vería así. Bien, entonces fíjense, la magnitud real va a parecer que tiene forma rectangular, pero esta que la llevamos acortada sobre esa proyección fugada se va a ver mucho más corta. Caso similar o análogo hacia allá. Bien, la magnitud real sería en esta distancia. Bien, que sería una referencia, no puede ser ni mayor ni igual, debe ser menor. Bien, y vamos a dar la proporción exacta. No le dé miedo construirla. En caso que ustedes vean que algo se ve extraño, yo puedo corregir. Muy bien, eso va a depender la posición o la variación. Y ahorita vamos a hacer varios ejercicios muy rápido. Trazamos las líneas que vayan en dirección hacia ese punto de fuga, en este caso hacia el punto de fuga derecho. Vamos a culminar la proyección trazando rayos proyectantes hacia el punto de fuga izquierdo. De igual manera trazamos rayos proyectantes hacia... Observen que ya tengo representado el volumen. Aquí hay una línea que va en la parte de atrás que iría aquí. Una vez obtengamos esa proyección tridimensional, el siguiente paso es remarcar las líneas que va a ver el observador. Las líneas que no se ven, simplemente no le doy expresión gráfica y en último caso yo debo borrarla. Bien, si borráramos simplemente van a quedar, o vamos a ver, tres caras cuadradas en perspectiva. Fíjense que el primer caso es una
obtuvimos una perspectiva aérea, viendo el objeto desde arriba. En otras prácticas vamos a hacer unas cabañas, donde simplemente aquí es darle la forma del techo y los detalles, y vamos a ver que partiendo de un volumen básico como un cubo, un prisma, vamos a obtener objetos como una casa, una pequeña cabaña. ¿Cuál es el segundo caso más utilizado? Viendo el objeto a nivel peatonal, a nivel de la escala humana. Para ello vamos a hacer el cubo acá, bien, una magnitud real así como esta la vamos a hacer acá, y procedo a hacer el mismo paso. Fugo hacia allá, aquí voy a fugar hacia el izquierdo, punto de fuga izquierdo, hacia el punto de fuga izquierdo. Voy a hacer otra proyección hacia el punto de fuga derecho. Bien, esta es la altura real. Trazo aquí proporcionalmente. Vamos a hacerlo ya un poquito más directo, un poco más directo. Fíjense que aquí pudiera determinar las líneas que pasan por detrás, bien, pero ya luego tendría que borrarlas. Simplemente vamos a dejarlo como práctica. Y sin tantas líneas de construcción pude ya obtener la representación gráfica en perspectiva. Vamos a hacer otro caso. Aquí el caso lo vamos a hacer mucho más arriba. Este ejemplo no se utiliza mucho, pero ¿dónde se pudiera ubicar? Por ejemplo, si yo quisiera dibujar una cabaña que está arriba en la montaña y yo estoy viendo desde abajo, este sería el caso específico para representar. Bien, hago el mismo procedimiento. Esta es la magnitud real y este sería esa magnitud llevada. Por supuesto que se deformaría, parecería que es un rectángulo. La distancia debe ser, no puede ser ni mayor ni igual, debe ser menor. Le damos esa proporción que se vea como si fuera una cara cuadrada. Bien, el mismo análisis lo vamos a hacer hacia la proyección que se fuga. Este sería la magnitud real, no puede ser ni mayor ni igual, debe ser menor, proporcionalmente que se vea cuadrado. Y ahí con un poquito de práctica yo le doy directamente la proporción visual, que no se vea deformada, y puedo obtener rápidamente o de manera directa esa proyección. Vamos a ver cómo se vería la parte de atrás. Estas líneas, repito, debo borrarla posteriormente, pero simplemente como práctica para que vean cómo queda representado en todas sus dimensiones. Esta la grafico hacia arriba. Cuando queda una línea por debajo de la otra, eso le llamamos recta tapada, pero ya aquí no se ve. De igual manera va a estar por detrás. ¿Qué hacemos? Le damos jerarquía a las líneas que son visibles. A las líneas que son invisibles se debe borrar. El resto de las líneas deben borrarse. Bien, fíjense que aquí pudimos explicar los tres casos. Vamos a darle aquí un poquito más de expresión para diferenciar lo que es la línea del horizonte y cómo está el objeto con respecto a esas líneas. Bien, puedo conseguir diferentes posiciones. Muy bien, amigos, esto sería la explicación de cómo se representa un cubo en el espacio utilizando una perspectiva de 2 puntos de fuga. Los invito a ver la siguiente clase, que será la perspectiva en 3 puntos de fuga y sus aplicaciones.